El programa de hoy viene muy cargadito. Veremos el nuevo Team of the Week, analizaremos a los nominados a Jugador del Mes de la Liga Santander y tendremos también a Jaume Domènech, que nos enseñará su equipazo. Soy Spursito y esto es el Córner de la Liga. Y empezamos el Team of the Week hablando de Karim Benzema, el delantero francés del Real Madrid, del que ya hemos hablado varias veces aquí en el Córner de la Liga debido a los múltiples ítems que ha ido sacando a lo largo de la temporada. Y en este tercer ítem que saca Benzema de Team of the Week, por lo tanto un TIF, se le queda la media de 92, es decir, una media más que alta. Además, con un estilo de química como por ejemplo motor, es un jugador que se nos queda en cuanto a estadísticas muy equilibrado. Y en cuanto a química, ya sabemos lo que pasa con los jugadores madridistas, es muy fácil encontrarles links verdes o incluso links perfectos, como por ejemplo el que tiene con Varane, con el que comparte ya no solo club sino también selección. Y además, por si lo quisiéramos poner en nuestra plantilla delantero centro, también nos da el link perfecto con Eden Hazard. Y es importante también deciros que por si tenéis su ítem headliner, recordad que con este Team of the Week subirá de 92 a 93, por lo tanto estáis de enhorabuena. Y seguimos con De Jong, atención porque el holandés saca su primer ítem especial en FIFA 21, además un ítem muy interesante, un box to box a tener en cuenta cuanto menos, y ya os aviso que con un estilo de química como ancla empezará a robar balones de locos. Además 88 de regate, lo cual quiere decir que se va a mover como pocos jugadores mediocentros lo hacen en el juego. Y en cuanto a química, tenemos a jugadores que le dan link verde como por ejemplo Messi, incluso Dembélé Freezy, que lo estuve probando yo y me parece un jugadorazo, y al ser holandés nos da muchísimas posibilidades para cualquier tipo de plantilla. Y terminaremos el Team of the Week hablando de Canales, el cántabro que ha vuelto en un estado de forma excepcional y por lo tanto más que merecido este ítem Team of the Week. Un jugador con muy buenas estadísticas para el NCO en plantillas de un presupuesto no tan alto, porque ese 85 de pase y 85 de regate potenciado con un estilo de química como por ejemplo motor, hará que se nos quede un jugador muy usable para según qué equipos. Jugadores como Emerson del pase de temporada o Alex Moreno Freezy le dan el link verde perfecto para añadirlo en cualquiera de las plantillas que tengamos. Y hasta aquí el Team of the Week, pero no os vayáis muy lejos porque hoy en el Córner de la Liga tenemos a los nominados a Jugador del Mes. Vamos a verlos. No paramos de hablar de Canales, el centrocampista del Betis viene en un estado de forma espectacular. En-Nesyri, el delantero del Sevilla, ha realizado un enero de locos. De Jong, el holandés, se consolida como la promesa que era desde que llegó al FC Barcelona. Luis Suárez, que con sus goles está dando victorias importantísimas al que ahora mismo es el líder de la competición. Roger, el delantero del Levante, se cuela en esta nominación por méritos propios. Toni Kroos, el centrocampista alemán del Real Madrid, ve reconocido el temporadón que está haciendo. Y para finalizar tenemos a Pau Torres, un conocido del córner y el único defensa nominado, totalmente merecido además. Y estos han sido los elegidos, no os voy a engañar, yo tengo mi favorito, pero no os lo voy a decir. Si vosotros también lo tenéis, tendréis en la descripción un link para ir a votar cuál es, para vosotros, el que merece ser el jugador del mes de enero. Y atención, porque hoy en el Córner de la Liga volvemos a tener a un invitado muy especial, que ya ha pasado por aquí, que además nos dejó perlitas increíbles. Jaume Domènech nos va a enseñar el equipo que tiene él en FIFA 21. Vamos a verlo. Y volvemos a tener en el programa de hoy a Jaume Domènech. Muchísimas gracias por volver a estar con nosotros. Repites, en el Córner de la Liga. ¿Eso es que te gustó? La verdad que sí, pasamos un momento genial y bueno, con ganas de repetirlo. ¿Y juegas mucho? ¿Que eres jugador, tú dirías? ¿Eres gamer? No soy, al nivel que hay hoy en día, no soy uno de una de las personas, ¿no?, que invierte tanto tiempo, porque como te digo, también con los entrenamientos y con los niños tampoco puedo escaparme, pero sí que todos los días me gusta escaparme un ratito. Hay días que puedo más, hay otros días que menos, pero para echar unos partiditos al FIFA, la verdad que me da la vida. Me pongo musiquita y desconecto un poco. ¿Qué sueles jugar? ¿Juegas el Foot Champions y tal o eres más de tranquilo? Sí, juego pues los fines de semana, juego algún Foot Champ, pero como te digo, entre los partidos, luego que me cuesta acabar los partidos o llegar a unas cifras como las que tenía antes, como las que jugaba antes. ¿Del Valencia tú crees que eres el mejor o qué? ¿O hay otros que te pueden hacer ahí un poquillo de...? Siendo justo, creo que el mejor es Gallá, yo creo. Gallá, le he hecho ahora, ¿no? De los que yo he jugado, yo creo que el mejor es José, sí, la verdad. ¿Os enfrentáis bastante o qué? Sí, en las concentraciones ahora por el COVID, pues no
no se puede estar en las habitaciones, pero antes, siempre que viajábamos el día antes, pues jugábamos unos partiditos. Carlos Soler, Manu Vallejo también juega muy bien, con José, ahí nos echábamos unos piques, la verdad. Sonrisas, claro que sí. Lo que tenemos delante es el pedazo de equipo que tienes, que es que, bueno, yo ya te digo, te lo digo desde antes, esta sección en teoría era para intentar mejorar los equipos que me planteaban jugadores profesionales y tal, pero es que viendo estas cosas es que me parece de locos. También te digo, es que con Pelé, con Ronaldo Nazario arriba, me falta tu ítem, ¿no? Un poco aquí, me falta tu... Sí, es que no me ha llegado todavía, es lo que... aún no me ha llegado y es algo temporal. ¿Y no confías en tu carta base para, digamos... Te voy a decir la verdad. Estaba jugando con mi carta base, pero es que hay días que el 77 se me queda muy corto. Te enfadas, ¿no? Ya confiaré en mí cuando me den la carta de 99 y ya está. Porque... Claro. No, lo entiendo, lo entiendo. Sí. ¿Normalmente juegas con el equipo 4-2-2-2 o sueles hacer algún cambio así? Sí. Este año estoy jugando así porque un compañero mío de equipo que se llama Esquerdo, es un chico joven que también juega mucho. Le dije los jugadores con los que quería contar o tener y bueno, él me preparó esta alineación y me ha costado un poco adaptarme, pero ahora mismo estoy disfrutando mucho jugando. No, me notaba un poco descompensado, pero bueno, ahora dejo a Sissoko bien atrás y con Gullit, que es un todoterreno que sube y baja, la verdad que me siento muy cómodo. Es una máquina, imagino que Ronaldo lo mete todo, Ronaldo Nazario. Hay centros que van pasados al segundo palo que dices que no llega y le das y remata y es gol. O sea, es increíble. Sí, llega todo, lo sé. Y me contabas antes, porque veo aquí a Pelé, pero me contabas que además no es el único Pelé que tienes en el club, ¿verdad? No, la verdad que el otro día me pasó algo bastante surrealista. He tenido muy mala suerte siempre que abro sobres. O sea, nunca me ha tocado así un jugador potente, ¿no? El otro día abro un sobre de estos de objetivos, sobre oro normal, y me tocó a Pelé. Pelé intransferible, además. Pero no era el de 95. Tiene 91 de media. Bueno, por lo menos yo el de 95, entonces no puedo... Lo puedes usar para hacerte algún SBC, ¿no? Alguna cosa que te interese. Un jugador que me interese, lo utilizaré. Pero duele, imagino que duele. Sí, fue una alegría, pero como ganas, o sea, alegría y lloro a la vez. Bueno, aún así te tengo que decir que el equipo es muy salsón, o sea, da gusto de ver, da gusto de tocarlo, aunque sea por un segundillo. Por ejemplo, las stats por aquí veré, es que son jugadores de locos, de verdad, de locos. Y además me gusta, que utilizas una parte también de jugadores de la liga y tal, o sea que también apuestas por la liga doméstica, está muy bien. Claro que sí. Bueno, Jaume, pues muchísimas gracias por pasarte de nuevo por el córner de la liga, por habernos enseñado tu equipazo y nada, mucha suerte en lo que va de temporada, en lo que queda de temporada y esperamos tenerte muy pronto por aquí de nuevo. Muchas gracias, igualmente. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Bueno, majísimo como siempre, Jaume Domènech. En fin, espero que os haya encantado el programa de hoy. Yo creo que ha sido bastante completito. No os olvidéis, sobre todo, de pasaros por la descripción para votar quién es para vosotros el jugador del mes de enero de la Liga. Y nada más, nos vemos el próximo jueves. Soy Spursito y esto es El Córner de la Liga. Chao.